en el capítulo 4. Esdras en el capítulo 4. El pueblo que había regresado, los judíos que habían regresado para la reconstrucción del templo, se encontraron con algunos inconvenientes, algunas dificultades. Y era con los samaritanos. Los samaritanos eran gente que había quedado allí, del mismo pueblo de Israel, mezclados con otros que habían sido deportados de Asiria, que habían sido traídos de Asiria y habían traído gente de otras naciones, los habían mezclado allí y entonces pues estaban ahí, hicieron familia, emparentaron y de ahí surge el pueblo. Cuando vinieron, el pueblo le propone... Este pueblo, los samaritanos, le proponen al pueblo de Israel: oye, edifiquemos juntos, dice el versículo 3. Dice el versículo 2, perdón, edifiquemos juntos, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde el día de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Es decir, nosotros queremos edificar, capítulo 4, versículo 2. Nosotros queremos edificar con vosotros, queremos hacerlo. Pero Zorobabel entendía claramente que no debía ser así, que debían edificar ellos, que habían recibido la dirección de Dios para hacerlo ellos. Así que lo que hizo el pueblo de los samaritanos fue subir un poco la intensidad virulenta. Y entonces en el versículo 4 dice: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificaran. Entonces lo atemorizó y lo intimidó, de alguna manera. ¿Cómo? Pues vendrá, es lo siguiente, ¿verdad? Pero el propósito era intimidar y atemorizar. Para eso, en el versículo 5 dice que sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar su propósito. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Es decir, aquí os estoy diciendo, causaron esta adversidad en un plazo de unos 15, 20 años. O sea, estuvieron agobiando, estuvieron cansando, estuvieron dando la lata durante unos 15, 20 años. Imaginad, Imaginad. El pueblo dando, diciendo, intimidando, atemorizando, molestando al pueblo judío. Sobornaron para que los secretarios del rey hablaran con el rey, le llegaron cartas al rey, y en el versículo 6 dice que llegaron cartas con acusaciones. Llegaron acusaciones. Claro, tanta insistencia, 20 años insistiendo, 15, 20 años insistiendo, escribiendo acusaciones al rey, hablando mal de lo que se estaba haciendo. Di una mentira muchas veces y al final se considerará que es una verdad. El rey llegó a considerar, bueno, pues si el río suena es que lleva muchas piedras. Caray, esto, algo de verdad habrá en todo esto. Y entonces el rey tomó una decisión. Versículo 21. Dice: ahora pues, dad orden de que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada una nueva orden. Le entró la duda al rey de todo lo que le decían. Mirad, si leéis el capítulo lo veréis. Mirad, este pueblo es rebelde, este pueblo está edificando los muros, han tenido reyes poderosos en el pasado, no te van a pagar los impuestos, no van a hacer la declaración de la renta, no pagarán tributo. Y el rey dijo: bueno, ¿tan malo es este pueblo? Venga, pues detengamos la obra. 20 años de rumorología, 20 años de acusaciones, 20 años intentando minar la voluntad del pueblo. Pero ¿qué creéis vosotros que pasó? Lo lograron. Lo lograron. Llega el momento que el cuerpo no aguanta más y dice: pues, déjalo estar. Versículo 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida
hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Esto nos pasa a todos nosotros, nos puede pasar, os puede pasar a vosotros, me pasa a mí. Cuando estás intentando, cuando estás queriendo hacer, sea en el área que sea, en tu trabajo mismo, estás queriendo rendir más, estás queriendo hacer bien tu trabajo, y de repente vienen y te machacan, y te machacan, y te machacan. Llega el momento en que tú dices, mira, a la playa, a freír espárragos, me voy, lo dejo, no quiero más. Se acabó, estoy cansado. ¿Verdad? Puede suceder también, y llega a parecer verdad, claro, cuando te vas, cuando dices, cuando lo dejas todo, te das cuenta, era un irresponsable. Ahí te vuelves con una cara de... ¿verdad? Y entonces viene el hijo y le dice a mamá tantas veces, mamá, tú eres mala, mamá, tú eres mala, mamá, tú eres mala, que un día la mamá se cansa, se vuelve y le dice, ¿pero quieres parar ya? Pero mamá, ¿te das cuenta que eres mala? ¿Cómo me gritas? Has llegado al límite de la paciencia y has provocado que aquello que ha sido mentira, toda la verdad, casi se convierta en verdad en un acto puntual. Llegó el momento en que el pueblo ya no aguantó más y dijo, mira, ahí se queda la obra. Y cada uno, como lo veremos más adelante, tiró para su casa. Cada uno empezó a ver por su propia casa, por sus propios intereses, por sus propios problemas y por su propia vida. No había ganas de continuar. ¿Bien? Aquí en esta estrategia seguida por los samaritanos, nosotros podemos claramente ver la estrategia seguida por el mal para desalentarnos en cualquier área de nuestra vida, en cualquiera. A nivel familiar y a nivel eclesiástico, en cualquier área de nuestra vida, en nuestro trabajo mismo, en la educación de nuestros hijos, cuando sentimos como que ya estamos al borde de la desesperación, casi que ojalá los tome el ayuntamiento y se haga cargo de ellos, que yo no quiero saber nada, fuera, ojalá cumplan los 18 pronto y se vayan, ya no que se independicen, que hagan su vida, ¿verdad? Ya no quiero saber más. Bueno, 4 estrategias que podemos encontrar aquí. La primera es infiltrados. La primera estrategia que sigue Satanás para minar nuestra voluntad, para que no sigamos insistiendo en un proyecto bueno, loable, para que no sigamos haciendo lo que Dios nos pide como hijos suyos, para que no sigamos edificando y trabajando en nuestro matrimonio, apostando por nuestro matrimonio para restaurarlo, para reedificarlo, para volverlo a lo que fue la gloria de los primeros días de la luna de miel. Cuando mete infiltrados, y esto es una verdad, los infiltrados son perjudiciales. Ya lo tenía claro el Señor cuando instituyó el matrimonio, ¿verdad? Dejará el hombre a su padre y a su madre, dejará. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Dejará a su padre y a su madre. Normalmente los vínculos que se mantienen en la familia introducida, la familia extensa, suegros, tíos, primos, sobrinos, hermanos, cuando los problemas salen del entorno familiar, cuando salen del seno de la pareja y se trasladan al resto de familia, puede ocasionar disgusto, enemistad y daño que puede perdurar en el tiempo. Por eso una recomendación siempre buena es que los suegros, las suegras no entren sino hasta el límite que la pareja les permite. Y teniendo la pareja claro que hay un límite hasta donde debe permitir. Hay cosas que no deben entrar en la vida de una pareja, de un matrimonio. Cuando entran de más, luego las consecuencias pueden ser incluso enemistad misma entre los familiares. Tú puedes arreglarte con tu esposo o con tu esposa, pero puede ser que lo que se generó en el corazón de tu madre o de tu padre contra tu esposo o tu esposa no se vaya nunca en la vida. Los infiltrados. Satanás habla con sus ángeles, con sus secuaces, pensando en la obra de Dios y en lo que quiere realizar contra el pueblo, y hace lo mismo, infiltrados. ¿Sabéis? En Apocalipsis el Señor los llama la sinagoga de Satanás. Infiltrados. Cristo los llamará también la cizaña. Son aquellos que están, pero no son. Tienen apariencia de trigo, pero no son trigo. Dice él así, leo en la página 475 porque me gusta la forma descriptiva que lo hace en Testimonios para los Ministros, Ellen White. Dice así: tendré en el terreno como agentes míos a hombres que sostengan falsas doctrinas mezcladas con suficiente cantidad de verdad como para engañar a las almas. También tendré incrédulos presentes que manifestarán sus dudas con respecto a los mensajes de amonestación que envía el Señor a su iglesia. ¿Qué?
Tendré en el terreno agentes míos. Suena raro, ¿verdad? Si yo dijera esta mañana, mirad, que todos los que estamos aquí no somos trigo limpio, ¿eso cómo suena? Suena duro. Pero pastor, ¿cómo te atreves a decir eso? Pero tengo que decir, hermanos, que todos los que estamos aquí no somos trigo. ¡Ay, cizaña! Porque nos lo dice la Escritura y porque nos lo corrobora el testimonio. Tendré en el terreno agentes míos. Además, hábiles, inteligentes, capaces, muy capaces, de tal manera que son capaces de sostener la doctrina de verdad mezclada con suficiente cantidad del error que no se note la mixtura de tal forma que pueda calar en el corazón de algunos y de esa forma los gane para sí. También dice así, por medio, oíd esta parte, increíble también, por medio de los que tienen apariencia de piedad, pero que no conocen la eficacia de ellas, podemos ganar a muchos que de otra manera nos harían bastante daño. Pensad que esto lo está diciendo Satanás. Por medio de aquellos que tienen apariencia de piedad, nosotros podemos ganar a muchos. Vamos a utilizar a estos que tienen apariencia de piedad. Infiltrados. Satanás infiltra en las filas de la iglesia, infiltra en vuestros hogares, infiltra en vuestras vidas compañías, personas, agentes suyos que siembren duda, que siembren discordia, que siembren inconformidad, que siembren casi un ambiente o un deseo como de romper con todo. Esto no, esto es mentira, esto no es verdadero, esto algo está pasando aquí. Cuando dicen todo esto es porque piedras lleva el río. Entonces, los infiltrados buscan sembrar la semilla de la duda y la desconfianza en el mensaje del Señor, para lograr así que las fuerzas de Dios se dividan, se rompan. Lo hace de muchas maneras. ¿Qué os voy a contar? Vosotros mismos lo sabéis. Lo hace de muchas maneras. Y si hoy en vuestro hogar, en vuestras familias y en nuestra iglesia tenemos este tipo de conflictos, se debe justamente a que hemos oído esos cantos de sirena de los infiltrados a veces de Satanás, que siembran cizaña y semilla de la duda para dañar. ¿Cuál fue la actitud que liberó el pueblo de Israel de esto? Pues lo dice el versículo 3, ¿verdad? Zorobabel y Josué y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro de Persia. Es decir, tienes un conflicto con tu pareja, tienes un problema con tu esposo, con tu esposa, y entonces viene tu madre, o viene tu suegro, o viene tu suegra, a decirte cómo tienes que hacer las cosas, y entonces tú tienes que actuar como Zorobabel. Esto nos conviene construirlo nosotros, no a ti, con todo el amor que se tenga que decir, con toda la prudencia que se tenga que decir, pero con toda la firmeza que se tenga que decir. Y entonces no permitir que infiltrados lleguen a sembrar duda en el matrimonio, amigos o lo que queráis. No permitir que infiltrados vengan a sembrar dudas sobre un proyecto que tú tienes para con el Señor, tu decisión firme de servir al Señor. Y entonces cuando ya estás decidido a dejarlo todo, no me importa, porque la Escritura dice que si yo le sirvo al Señor, Él me va a sostener, así que estoy dispuesto a dejarlo todo, incluso mi trabajo si hace falta para servir al Señor. Pero viene otro y empieza a sembrarte dudas. Y entonces cuando entran las dudas, ¿verdad? ¿Y cómo mantengo, cómo sostengo a mi familia? ¿Qué voy a hacer? Y entran las dudas al respecto. O estás decidido a entrar en la iglesia, pero de repente quieres bautizarte, quieres entregarte al Señor Jesucristo, pero de repente ves la conducta de otros. Y entonces tú dices, y entran las dudas. Y entonces tú dices, pero ¿esto qué es realmente? Di como Zorobabel: esto compete una edificación a nuestro Dios. Y no permitas que los infiltrados puedan traer esa siembra de duda y la cizaña que puede dañar. ¿Cuántas enemistades o cuántos pleitos a veces surgen por esos malentendidos, esas dudas que se generan
por no hablar con claridad con mi hermano, con mi hermana, con mi esposo, con mi esposa. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, mirad, un desacuerdo en la intimidad, no hablaré con términos demasiado claros por la hora que pero sí intimidad, digo, y el auditorio que tenemos con los niños, ¿cuántos desacuerdos en la intimidad, oídme muy bien, se manifiestan no con claridad y terminan siendo un pleito, un problema, o por la comida, o por la camisa, o por la hora de salir, o por la hora de llegar, o por el coche, o por el semáforo, disfrazado detrás de otra excusa? Porque como no hablamos a veces con claridad las cosas en familia, en casa, no hablamos, no manifestamos nuestro desacuerdo en algunos aspectos para que claramente se entienda qué es lo que me ocurre, sino que se disfraza detrás de otras cuestiones, entonces le damos siembra de duda a nuestro matrimonio, a nuestra relación. Y claro, el problema realmente no era la camisa. Hasta que no se llegue a resolver esa situación de intimidad, no llega a resolverse el conflicto externo, el que se ve. Por eso es importante no permitir esos infiltrados. Entonces, en el matrimonio, la comunicación abierta, directa, la comunicación asertiva. En el matrimonio, el diálogo sin punición ni juicio tiene que estar al orden del día. En nuestras relaciones de amistad no deberíamos permitir que comentarios o historias alimentaran la enemistad, el desacuerdo entre unos y otros, sino que pudiéramos ir de frente y decirle: oye, hermano, he oído esto de ti, esto es verdad, esto no es, esto lo has dicho, no lo has dicho, he entendido mal lo que has dicho, porque es que me ha parecido que has querido decir. Y de esa forma, clarificando directamente, nos damos oportunidad unos a otros de construirnos unos a otros y no permitir que Satanás destruya la unidad del pueblo de Dios en su plan de trabajo. La segunda arma que veo que utiliza allí es la intimidación. La intimidación es un arma más, como la hemos leído, ¿verdad? El versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificaran. La intimidación que Satanás utiliza en muchas ocasiones cuando tomamos una decisión por Cristo es a través de la enfermedad, a través de los problemas, o está dispuesto a descubrir nuestro pecado de manera pública. Imaginad eso. Imaginad que una persona os chantajea. Estáis haciendo algo malo, habéis hecho algo malo, y de repente aparece una persona que lo sabe todo y te dice: sé muy bien lo que hicisteis el último verano. Y entonces vosotros entendéis claramente que se refiere a vuestro pecado. Y a partir de ahí os tiene: no hagas nada que vaya en su contra, porque está dispuesto a revelar lo que tú has hecho. Entonces, esa intimidación, ese daño viene por enfermedad, viene por problemas, viene por revelación de secretos nuestros, porque haya personas que tengan secretos de nuestro pasado, de nuestro pecado. Y esto lo utiliza Satanás muy a menudo. Normalmente cuando una persona se bautiza, no entiende cuando se le explica que justo después del bautismo van a venir las pruebas más adversas. La persona dice: sí, estoy dispuesto a sufrirlas. Y cuando se ve en medio de eso, siempre viene la misma explicación. No sabía cuánto de difícil iba a ser esto. Y es así. Cuando tú tomas una decisión por Cristo, va a venir problema, conflicto, adversidad. A veces viene en forma de enfermedad. A veces vendrá en forma de problemas de diferente índole, de financieros, de relaciones, de diferente tipo de problemas. Pero también a veces viene y nos asalta con nuestro pasado. Esta es una herramienta que a él le funciona muy bien. Y por eso muchos de nosotros llevamos un trastero grande, donde guardamos allí en oculto todo lo que tenemos. Y vivimos gran parte de nuestra vida con todo ese trastero grande, y como un caracol, entre más grande la casa que llevamos, más es el trastero que llevamos encima, más lento nos movemos, porque llevamos tanto pasado detrás que como que no tengo manera de resolverlo. Y si digo algo, caray, ¿qué vas a decir tú si mira todo lo que llevas encima? Entonces Satanás tiene herramientas, conoce muy bien tus secretos, conoce muy bien tu pecado, conoce muy bien el pie del que cojeas, y está dispuesto a martirizarte, a intimidarte, a atemorizarte para que no hagas el plan de Dios. Luego está el soborno.
El soborno es otra de las herramientas que él utiliza. Tal vez el soborno se adaptaría más a este caso. Revelar el pasado en una parte sería una manera de chantaje, y también está la forma como va a los reyes de la tierra y a los poderes de la tierra para actuar en contra tuya. Tal vez esto no se ve tan claro, pero en la página 473 de Testimonios para los Ministros dice así una frase, dice así: nuestra principal preocupación consiste en silenciar a la secta guardadora del sábado. Debemos suscitar la indignación popular contra ellos. Llamaremos a nuestro lado a hombres grandes y sabios, según el mundo, e introduciremos a las autoridades a cumplir nuestros propósitos. Entonces el día de descanso que yo he creado será puesto en vigor mediante las leyes más severas y exigentes. Los que no hagan caso de ellas serán expulsados de las ciudades y aldeas, y se les hará pasar hambre y privaciones. Entonces utilizará los poderes de la tierra, irá a los reyes de la tierra, sobornará a los reyes de la tierra para que nos hagan daño. Esto ya lo ha hecho en la historia, como vosotros bien conocéis, desde el comienzo del cristianismo, desde mucho antes, y lo seguirá haciendo todavía. Actuará contra vosotros de diversas maneras, porque queráis serle fiel a Dios en sábado, porque queráis serle fiel a Dios en los diezmos y las ofrendas, porque queráis ser fiel a Dios en todo el estilo de vida cristiano. Siempre lo va a intentar. Va a suscitar al empleador contra vosotros para que os despida, va a suscitar a vuestra misma familia en contra de vosotros, de muchas maneras, porque su fin, como nos dice el texto, es llevarnos a una situación de extrema necesidad para que nos apartemos de Dios. Por eso viene la adversidad cuando estamos también de parte de Dios, cuando nos ponemos de parte del Señor. Viene la adversidad y el sufrimiento. Y el último que utiliza es la violencia. El resto del capítulo no lo leeremos, de Testimonios para los Ministros, habla de cómo ha utilizado la violencia y cómo en la misma Edad Media se utilizó las armas de destrucción, la muerte y la tortura para persuadir a las personas de que dejaran de creer en Cristo. Utilizó la violencia que se revela en el versículo 23, miradlo. Dice el versículo 23 ahí del capítulo 4 de Esdras: entonces cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Es decir, que Satanás va entre el me hago amigo tuyo para convencerte, pero si no por las buenas, voy a ir por las malas. Y se va a revelar el carácter destructivo de Satanás. Lo probaréis o lo habéis probado ya vosotros como yo en la vida personal de serle fiel a Dios, y lo probaréis o lo vais a probar también en la vida familiar y en la experiencia cristiana en la iglesia. Porque este es el plan del enemigo. Si al no le hacemos caso por las buenas, se va a empeñar por las malas. Lastimosamente en ese momento el pueblo cae y se hunde. Pero mirad lo que sigue. Capítulo 5, dice así: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Versículo 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. Aquí, increíble también, mirad, ya quisiera yo tener el poder de persuasión de Ageo y Zacarías. Quisiera yo tener la acción del Espíritu Santo de tal manera, tan poderosa, que por las palabras de la reflexión de esta mañana pudiéramos movilizarnos todos en el cumplimiento de nuestro deber a la escala que cada uno le corresponde, si en el hogar, si en la iglesia, si en su trabajo. Cada hijo de Dios está llamado a ser un hombre íntegro, una mujer recta, un hombre que cuando sea pesado por Dios y medido por los hombres, no encuentren de fondo nada que avergüence a la causa de Dios. Nada que haga daño a la causa de Dios. Y entonces, esa casa de caracol del pasado que llevamos tiene que desaparecer de alguna forma, tiene que salir, porque no nos puede Satanás vivir acusando toda la vida por lo que hicimos en el pasado. Eso es imposible, eso tiene que quitarse.
Bien, no puede seguir intimidándonos con la enfermedad, con el sufrimiento, con la adversidad, con la escasez de dinero, con que pasemos hambre. No puede seguir intimidándonos de la misma manera. Entonces quisiera yo, ojalá el Señor esta mañana me diera el poder de su Espíritu de tal forma que a través de la sola lectura de su palabra, cada uno de nosotros entendiera lo que debe hacer y lo hiciera. Increíble. Ageo y Zacarías hablaron. Mirad, los dos nombres significan Zorobabel era. Entonces Zorobabel y Josadac empezaron a trabajar. Zacarías y Ageo profetizaron. Zorobabel y Jesúa, como lo dice en la versión que tenéis vosotros, y Josué actuaron inmediatamente. Zorobabel significa nacido en Babilonia. Y Josué significa Dios salva, Dios libera. Es decir, que a los nacidos en Babilonia Dios los libera. Aun cuando llevemos esa casa de caracol encima, Dios libera. Aun cuando Satanás venga con hambre, con peste, con enfermedad, con problemas, Dios libera. ¿Qué fue lo que dijeron Ageo y Zacarías? Pues tenemos que verlo, ¿vale? Vamos un momento a Ageo. Un momento al libro de Ageo. Quiera el Señor, hermanos, quiera el Señor, no yo, quiera el Señor, que el Espíritu Santo sea el que a través de la lectura de estos textos, solo la lectura fuese suficiente para que cada uno de nosotros comprenda lo que debe de hacer y lo haga. Quiera el Señor que el mayor poder de persuasión sea la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Quiera el Señor que sea el poder de su palabra viva que entrando en nuestro corazón nos mueve a actuar. Mirad, para que nos demos cuenta, versículo 1 de Ageo. Todo el capítulo de Ageo es la revelación que dio. Y también todo el libro de Zacarías es la revelación que dio Zacarías. Eso fue lo que Zacarías y Ageo hablaron a Zorobabel y a Josué. Esto ocurre en el año segundo de Darío, en el mes sexto. Claro, como el texto ya nos lo decía, hasta el año segundo se detuvo la obra, pero en el año segundo Dios intervino de esta manera. Y entonces habló, según el profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, que era el sumo sacerdote en ese momento para el pueblo de Israel. ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo, el pueblo, versículo 2, este pueblo dice, aún no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Es decir, si las cosas van mal será porque conviene, porque no es el momento de que la casa de Dios sea reedificada. Dios proveerá, llegará el momento en que Dios lo hará, Dios dirá cómo. Tal vez este no es el momento de hacerlo. Y entonces el Señor les dice esto. Versículo 5, segunda parte, después de los 2 puntos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Paraos, reflexionad, meditad bien. ¿Por qué? Preguntará el Señor en el versículo 6, ¿no os habéis dado cuenta que sembráis mucho y que recogéis poco? ¿No os dais cuenta de esto? ¿No os dais cuenta que coméis y volvéis a tener hambre inmediatamente, que no os saciáis? ¿No os dais cuenta que bebéis y no quedáis satisfechos? ¿Que vuestro jornal cae en saco roto? ¿No os dais cuenta de esto? ¿Qué está diciendo el Señor que es esto? Vuelve a pedir meditación sobre estos caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Todo lo que estáis haciendo no está dando fruto. ¿Cómo estáis actuando? Versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco. Os encerráis en vuestra casa, que yo la disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Cada uno va por lo suyo. Cada uno a lo mío. Lo demás no me interesa. Y entonces dice el Señor, ¿no os dais cuenta que todo lo que estáis sufriendo de sequía, todo lo que estáis sufriendo de adversidad, todo lo que estáis sufriendo de escasez es porque no estáis meditando bien? Estáis diciendo, ya Dios dirá cuándo tenemos que reconstruir, pero no sabéis que yo ya he dicho eso, que tiene que reconstruirse. Entonces, ¿cuál es la orden para que cambie la situación del pueblo? Para que se quiten los problemas. Para que se quite la adversidad del medio. Muchos de los problemas y mucha de la adversidad se quita trabajando. Quien no trabaja da problemas. Quien no trabaja da trabajo. Eso es así. En todo aspecto. Dice el versículo 8, mirad. Subid al monte,
traed madera y reedificad mi casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Si os ponéis a hacer la labor, el Señor se manifestará, pondrá su gloria y su voluntad en su casa, y entonces mucho de lo que aparentemente es destructivo y no tiene solución, se verá o vendrá la solución oportuna. Sigue diciendo más cosas, ¿verdad? Pero en el versículo 13, por ejemplo, dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, el Dios de los ejércitos. Esto es. Y el Señor le da un directo mensaje a Zorobabel en el capítulo 2, versículo 4. Le dice el Señor a Zorobabel: esfuérzate tú también, Josué, sumo sacerdote, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu está en medio de vosotros. Como veis, el mensaje es sencillo, es básico, es decir, yo os he dado una orden: reconstruir la ciudad. Yo os he dado una orden: haced este trabajo. ¿Lo habéis hecho? ¿No lo habéis hecho? ¿Os habéis quedado cómodos en vuestras casas? Aquí os quiero recordar a todos aquellos que comenzasteis conmigo el primer día que llegué aquí. 40 días de oración que tuvimos, ¿recordáis? Tuvimos 40 días de oración, mañana tras mañana aquí. Estudiamos el libro de Nehemías, reflexionamos cada mañana y cada uno de vosotros adquirió una responsabilidad. Espero que la recordéis. Era restaurar a una persona. Era trabajar por la restauración de una persona. ¿Lo hemos hecho? ¿O hemos corrido a nuestra casa y nos hemos guardado en nuestra casa? La orden que el Señor nos da a todos es justamente la misma: trabajar por las almas, trabajar por nuestros hogares, en la educación de nuestros hijos y en el establecimiento o restablecimiento de altares de adoración a Dios en nuestras familias. ¿Lo hemos hecho? ¿Qué estamos esperando? ¿La lluvia tardía? ¿Estamos esperando la ley dominical? ¿Qué estamos esperando? Porque la orden ya fue dada por Dios hace tiempo. Estamos pensando como el pueblo de Israel: bueno, ya llegará el tiempo de hacerlo. Ya vendrá el tiempo en que haremos el trabajo. ¿No creéis vosotros que ya es hora? ¿No creéis vosotros que el tiempo es cuando Dios ha dado la orden? Cuando Dios ha dicho que debe hacerse. Entonces, querido esposo, esta mañana hablo para ti. No esperes más de la puesta de sol para resolver los conflictos con tu pareja. No lo esperes. Así lo enseña la Escritura: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No esperes más allá de la puesta de sol para resolver los conflictos con tu pareja. No estarás actuando con la prudencia que Dios lo establece. Queridos amigos, también a todos vosotros, a todo nivel, no esperéis estar a cuenta con Dios cuando algún día las cosas se nos den y los caminos como que se adapten. No, no lo esperéis. El día es hoy. Si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. No esperes hacer la restauración en un futuro de esa persona a la que te comprometiste cuando en los 40 días oramos y pusimos a esa persona delante de Dios para hacerlo. No esperes un año más. Hoy es el día de hacerlo. Era hace 2 años, pero hoy es el día de hacerlo también. No esperes. Es decir, cuando Dios ya ha establecido algo que debe hacerse, simplemente debe hacerse. ¿El enemigo va a poner zancadilla? Seguro que sí. Inconvenientes, cantidad, como lo hemos visto. Pero Dios nos invita a que nos esforcemos, cobremos ánimo y hagamos el trabajo. No es un llamado, como veis, no es una invitación de una revelación magnífica y poderosa, sino es: ve y haz lo que tienes que hacer. Ahí hay revelación del cielo. Y la revelación de Zacarías. ¿Qué mensaje dio Zacarías? Solo tomaré una parte del capítulo 3. Ahí se revela al sacerdote, al sumo sacerdote Josué. Ahí está Josué, este es del que está hablando, de ese Josué, el hijo de Josadac. Bien, se presenta el sacerdote Josué y se hace una revelación increíble. Lo que Dios le está diciendo, mira, la escena está ocurriendo así.
Los profetas Ageo y Zacarías están hablando con Zorobabel y con Josué en la tierra. Pero Dios descorre el velo de lo invisible, del mundo visible y el invisible. Aquí se descorre el velo de lo invisible y permite ver lo que está ocurriendo, la escena que realmente está ocurriendo a nivel más universal. Es decir, mirad, hermanos, cuando tú estás tomando una decisión por Cristo, cuando tú has tomado la decisión de restaurar a alguien, cuando tú has tomado la decisión de trabajar por el Señor o entregar tu vida al Señor, detrás de ti hay todo un mundo invisible y un combate invisible que no estás viendo. Y ese combate es entre los agentes del mal, los demonios, y los ángeles del Señor. No tienen posición, ¿vale? Es decir, detrás de nosotros está todo un ejército de ángeles peleando, porque Satanás estará con todas sus artimañas tratando de seducirte para que tomes la decisión que a él le conviene. Pero los ángeles del Señor están tratando de evitarlo. Entonces mirad, una vez has tomado la decisión, el ejército de ángeles correspondiente se retira. Si tu decisión es por Cristo, Satanás es reprendido y tiene que irse de tu lado. Si tu decisión es por Satanás, los ángeles del Señor se retiran y entonces esa decisión ha sido por el enemigo. En el mensaje para los jóvenes se describe, por ejemplo, en el caso de los chicos, cuando los chicos quieren ir a un sitio que no es un sitio adecuado. Allí presenta los salones de baile. Imaginad, si presenta los salones de baile del siglo XIX, pues ¿qué diremos de las discotecas de hoy? ¿Qué diremos de los lugares de hoy? De lo que se sirve, de lo que se pone, de lo que se consume en estos lugares y de lo que sucede en todo el entorno de lo que sucede allí. Entonces, imaginad, dice que cuando los jóvenes, nuestros jóvenes, llegan a esos determinados lugares, estoy hablando en el contexto que lo dice es de los salones de baile de la época, llegan a esos determinados lugares y van a entrar, los ángeles de Dios le acompañan hasta la puerta. Pero hay otro grupo de ángeles, colegas, que los entienden, que son más enrollados y siguen con ellos hasta adentro. Eso lo dice en ese contexto. Entonces yo pienso entre lo que son las diversiones del siglo XIX y las diversiones de nuestro siglo. Y me hace reflexionar más. Porque el nivel el aumento de la inmoralidad cada vez va a mayor. Por lo tanto, los ángeles están detrás en combate pleno. Y la escena que aparece en el capítulo 3 es ese descorrer el velo. Y Dios quería que Josué se diera cuenta de lo que Satanás estaba haciendo y que Zorobabel se diera cuenta de lo que Satanás estaba haciendo para que ellos tomaran la decisión adecuada. Le habían hecho caso a Satanás antes y habían decidido desistir. Pues dejemos la obra, ya estoy harto, ya estoy hasta aquí, ya me da igual. Siempre hablando mal de mí, todo lo que hago está mal, pues hasta aquí. Eso sucede también incluso cuando tomamos una responsabilidad en la iglesia, ¿verdad? Tanto nos critican, tanto nos golpean que dan ganas de decir, mira, pues aquí está, hazlo tú si lo haces mejor. A veces es agobiante, ¿verdad que sí? Entonces eso puede pasar. En todo aspecto de la vida, en todo aspecto de la vida, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en tu estudio. Pero yo lo que quiero que tengas en cuenta esta mañana es eso, el ejército que hay detrás de ti. Está tratando de influir para bien o para mal. Y la decisión que tomes será respaldada por esa parte del ejército que le conviene la decisión que has tomado. Y ellos no lo veían tan claro, ni Josué ni Zorobabel, así que el Señor les permite verlo. Y mirad la escena. Me mostró al sumo sacerdote Josué, leo del versículo 1, capítulo 3 de Zacarías. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Satanás, de Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala.
Y dice el versículo 5, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron mitra limpia sobre su cabeza. Esta escena no la había visto Josué. Y ahora el Señor le permite ver el conflicto mayor que hay detrás. Josué estaba valorando solamente, estoy harto, estoy hasta aquí de la presión de los samaritanos. Voy a dejarlo. Y lo dejaron. Y por la presión del pueblo, por la presión del rey, por la presión de los secretarios, de los consejeros, dejó de hacer. Abandonó. ¿Cuántas veces tú también como esposo o como esposa te sientes tentado a abandonar? Estoy hasta aquí de intentarlo. Llevo 20 años con lo mismo. ¡Buah! Que se lo lleve su madre otra vez. Y nos sentimos tentados a abandonar. Y entonces viene Satanás con un sigilo increíble. Con unas leyes que nos favorecen el divorcio exprés. Y nos favorece con todo un sistema legal que nos permite rápidamente tomar la decisión. Y resuelto el problema. ¿Resuelto el problema? Y entonces se presenta la realidad que ocurre detrás del velo que nosotros no podemos ver. Satanás está luchando por tu alma y está luchando por la mía. Y nos está reclamando como suyos. ¿Y por qué nos reclama como suyos? Dice el texto que Josué estaba de vestiduras viles. La palabra vil que aparece allí es un arcaísmo hebreo. Del mismo tiempo ya arcaísmo no se utiliza casi más en la escritura, que se usa como estiércol. Bien, y entonces aparece allí vestiduras viles, estás lleno de eso que pensasteis. Lleno total de eso. Tu vestidura está llena de eso. Esa es la casa de caracol. La casa, la concha grande del caracol, que arrastramos encima, y llenos de eso, y que a veces no nos permite, nos impide avanzar. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor le está diciendo a Josué, Josué, no te centres en eso. Yo he quitado eso de sobre tus hombros. Yo te he limpiado de tu pecado. Yo he quitado la maldad que había en ti, te he perdonado por el arrepentimiento que has tenido y te he vestido de vestiduras de justicia. Satanás no tiene por qué reclamar tu pasado, porque tú has sido perdonado. Cuando Josué vio la escena, cuando Josué entiende lo que está ocurriendo detrás del velo, en ese mundo más amplio, más universal que lo que nuestros ojos nos permiten ver, entonces Josué junto con Zorobabel tomaron la decisión de obrar. ¿Y cómo obró? Vuelvo a Esdras un momento. A ver si llego. Vuelvo a Esdras un momento, mirad. Cuando dice el versículo 2 del capítulo 5 de Esdras que empezaron la obra y continuaron con todo el pueblo, entonces vinieron los malos, vinieron los samaritanos otra vez, vuelven a aparecer. Satanás va a estar en cada recodo del camino. Satanás te va a aparecer aquí, nada más al terminar el culto, antes ya está sentado en los espacios vacíos, como lo dice Testimonios para los Ministros. Viene a la iglesia y se sienta aquí estará. No en forma visible, pero aquí está sentado. Y está buscando la manera de que tú no tengas la conexión con Dios que debes tener. Y además de él están todos los agentes de Satanás, los que te estarán susurrando al oído. Así sea solo para distraerte. Y entonces mirad, cuando aparecen ellos, en versículo 3 dice que vinieron ellos, los gobernadores del otro lado del río, y dijeron: ¿quién os ha dado orden para edificar la casa y levantar los muros? ¿Quién os ha dado orden? Claro, el rey, una orden superior, había dicho ya, cesad, y ellos dijeron, cesamos. ¿Quién os ha dado orden? Versículo 5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Y ya no les hicieron dejar de trabajar. Esto ya no les impidió. Dios les reveló el conflicto verdadero que había detrás. Y entonces cuando ellos vieron el conflicto verdadero y que el enemigo no era el rey, que el enemigo no eran los samaritanos, que el enemigo no eran los secretarios de los gobernadores del otro lado del río,
sino que el enemigo verdadero era Satanás, que estaba detrás de ellos, diciéndole a Dios: estos son míos, míralos, llenos de estiércol sus vidas. No solamente llenos de estiércol, sino aparte de eso, dejaron de trabajar, abandonaron la obra. Estos son míos, me pertenecen. Ese es el combate real, querido hermano y amigo. Y entonces ellos, cuando vieron que el combate era con Satanás, dijeron: caray, no podemos permitirlo, vamos a la faena. Y se pusieron a la faena. Ya no tuvieron miedo al rey, ya no tuvieron miedo a los samaritanos, ya no tuvieron miedo a las intimidaciones, a la enfermedad que va, al hambre, me da igual. Que venga lo que venga, nosotros continuaremos la obra. Si leéis el libro de Nehemías, veréis la determinación que tuvieron. Tremenda determinación de trabajar con la espada en una mano y con la paleta en la otra. Pero no es nada. No se podían duchar tal vez en días. Con la misma vestimenta se mantenían durante días. Porque lo que había que hacer era cumplimiento de la obra que Dios había indicado. Esto no es un consejo para que os dejéis de duchar, ¿eh? Entonces, mirad la pregunta que ocurre en el versículo 9. La pregunta del 9. Vuelve a repetirse la pregunta. ¿Quién os dio orden para edificar esta casa y levantar los muros? Satanás se refiere a las órdenes de la tierra. Satanás se refiere a los poderes de la tierra, al mal que hay en la tierra. ¿Quién os dio orden para que hagáis esto? La respuesta, queridos hermanos, está en el capítulo 6, versículo 14. Aquí está la respuesta. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel, por mandato de Ciro, de Darío y Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar. Con que quedéis ahí, en esta casa fue terminada, me es suficiente. Es decir, la obra que tenía que haberse hecho, se hizo, no por orden de un rey, por orden del Dios Altísimo, que influyó en los reyes de la tierra, para que el trabajo que tenía que hacerse, se hiciera. ¿Qué palabras pudiéramos tener nosotros para que nos movieran? Yo no lo sé. El libro de Hebreos, de los Hebreos, dice que las personas que oyen el Evangelio tantas veces, predicación tras predicación, mensaje tras mensaje, oyen contra el pecado de un tipo, oyen contra el pecado de otro tipo, oyen contra el pecado de otro tipo, y sin embargo siguen haciendo siempre lo mismo. Es como la tierra que recibe el agua que llueve muchas veces sobre ella y termina volviéndose estéril. Mi preocupación es que cada vez que recibimos la palabra, si cada vez que oímos el mensaje, o si cada vez que el Señor de alguna manera nos habla al corazón, nosotros hacemos como el pueblo de Israel, es decir, cesamos en nuestra obra y nos vamos a nuestros asuntos en casa, a nuestra propia casa, entonces llegará el momento en que ningún mensaje será suficiente para movernos. Ningún mensaje será suficiente para que nos lleve al arrepentimiento. Ni siquiera la misma voz de Dios, ni la misma acción del Espíritu, porque se habrá cerrado de tal manera que la capacidad de oír sea como la de los dioses de madera, que tienen oídos y no oyen. Entonces, queridos hermanos, mientras pensaba en la reflexión, mientras la preparaba y pensando en mí, pensando en vosotros, clamaba al cielo y sigo clamando, y os pido que claméis por mí. Tenemos que ser hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios. ¿Quién me diera a mí? ¿Quién me diera? Y le clamo al cielo por ello. Las palabras adecuadas tal vez para saber llegar a vuestros corazones. No por mi habilidad ni por mi locuacidad, sino porque el mensaje de Dios sea tan de Él mismo, tan dado por su palabra, que llegando a nuestro corazón nos motive a cambiar. Yo quiero que hoy veáis una cosa nada más, tal vez, de todo lo que hemos dicho. Detrás de ti, y en cada decisión que tomas, está el poder de Satanás. Está el poder de Dios. Detrás de ti está un grupo de ángeles para que tú tomes una decisión por Cristo o para que tomes una decisión por parte del enemigo. Satanás está ahí para acusarte, te va a acusar. Él es el acusador de los hermanos. Te va a seguir acusando y te va a decir lo que tú eres y te lo va a recordar. Te va a recordar tu vestido de excremento, de estiércol.
lo sucio, lo pecador que eres. Eso es verdad, eso es innegable. No lo niegues, porque eso es una realidad. Es una realidad que se huele a la distancia. Lo importante es que así como estás, en la contaminación moral, en el pecado en el que te encuentras, tú no te resistas a la voz del Espíritu y busques al Señor en arrepentimiento y sincero corazón. Porque cuando nosotros hacemos esto, no importa cuán contaminado y sucio estamos, el Señor está dispuesto a quitarnos las vestiduras de estiércol y a vestirnos con sus vestiduras de justicia. Las vestiduras sucias y de excremento quitarlas y ponernos la ropa limpia y la mitra limpia para hacernos sacerdotes suyos. Satanás no tendrá nada que hacer, no porque no tenga de qué reclamarnos, sino porque hay uno que nos defiende, que es superior a él, y ese es Cristo Jesús. Que esta mañana, queridos hermanos, el Señor nos ayude a buscarle de todo corazón, de corazón sincero, en arrepentimiento sincero, abandonando nuestro pecado, abandonando nuestras malas prácticas, pero descorriendo el velo y sabiendo que detrás está el enemigo que viene por mí. Jóvenes, cada vez que toméis una decisión, cualquiera que sea, sabéis que Satanás está detrás. Adultos, cada vez que toméis una decisión, cualquiera que sea, sabed que Satanás también está detrás, que el Espíritu de Dios también está detrás, desde luego. Pero recordad a Satanás, que está dispuesto para seduciros y para llevaros a su terreno. Somos nosotros quienes tomamos la decisión. Y como en el tiempo de Josué, os digo hoy, y si mal os parece servir a Jehová, buscaos hoy a quién servir. Pero yo quiero que mi casa y la iglesia de Vigo sirvamos al Altísimo.